Hola, ¿qué tal están? Talento y desarrollo personal. Ciertamente sobre esta cuestión hay multitud de vídeos, de artículos, de libros que se publican continuamente por parte de psicólogos, psiquiatras, filósofos, sociólogos, expertos en conducta en definitiva, pedagogos, etcétera. Pero realmente aquí quiero aportar mi interpretación personal de lo que es el talento y hay que comenzar diciendo que todos tenemos talentos, todos tenemos fortalezas y debilidades en nuestro carácter. Y en cuanto hablo de fortalezas me refiero a que a todos se nos da mejor algún tipo de cosas que otras. En ese sentido, yo creo que lo más lógico es intentar potenciar, desarrollar lo que mejor se nos da o al menos lo que se nos da más o menos bien, porque luego con la práctica eso se puede mejorar. En ese sentido, para desarrollar el talento no importa la edad, cualquier edad es buena. Además, la mente, y lo dicen los psicólogos y los médicos, siempre debe estar activa porque de esa manera vivimos más plenamente, nos sentimos más felices, más autorrealizados, otro concepto que sale continuamente en muchos libros de psicología. Y es cierto, porque realmente también hay que decir que aunque tengamos diversos talentos, quizás destacamos más en unos que en otros. Y en cualquier caso, a veces aparece la gran pregunta, ¿qué talento tiene cada persona? Pues eso se puede averiguar probando distintas actividades y observando las actividades que se nos dan mejor o que nos gustan más o nos apasionan más. En ese sentido, un buen método para encontrar lo que realmente nos apasiona, en definitiva, buscar nuestro talento, tiene como eje fundamental saber qué es lo que nos gusta hacer, a lo que dedicamos más tiempo, mucho tiempo, porque ese es un indicativo o eso es una, diríamos, muestra de lo que realmente nos gusta. Si dedicamos mucho tiempo a algo, generalmente eso es que nos gusta. Y si le dedicamos poco tiempo, es que no nos gusta. Es una regla bastante sencilla de entender. En ese aspecto podemos mantenernos dentro de nuestra zona de confort y no buscar nuevas actividades que nos puedan gustar, que nos puedan hacer sentir mejor, o bien conformarnos con una existencia anodina, repetitiva, rutinaria, etcétera. En cambio, si desarrollamos nuestros talentos o nuestras fortalezas, pues realmente podemos vivir una vida más intensa, una vida más satisfactoria en todos los sentidos, y además, para eso no es necesario que consigamos todo lo que absolutamente queremos. Simplemente estamos en el camino, en el proceso, que es donde más se disfruta, realizando todo lo que queremos, todo lo que deseamos, en la medida de nuestras posibilidades, lógicamente, porque hay que descansar y también hay que divertirse. Pero también hay que entender la vida como una especie de juego. La explotación de los talentos personales es como una especie de juego, de actividad lúdica. Y en ese sentido se pueden hacer infinidad de pruebas con cosas que nos gustan, a ver cómo nos salen, a ver si eso nos entusiasma más o menos, etcétera. Y de esa forma podemos hacer una vida pues mucho más agradable, mucho más entretenida y a la vez mucho más productiva. Estos aspectos no son contradictorios entre sí, sino que son complementarios. En ese sentido, otra cuestión que a veces la gente olvida, o una parte de la gente no tiene en cuenta, es que cuantas más cosas hagamos, mejor. En ese sentido, podemos explorar numerosas posibilidades que tenemos a nuestro alcance y, en función de eso, luego decidir hacia qué encaminamos nuestro trabajo, nuestros esfuerzos, nuestra actividad, en definitiva. Pero una actividad entendida como una especie de acción lúdica. También, por supuesto, hay que decir que existe la denominada acción masiva, que utilizan muchos creadores, y que eso supone que efectivamente si realizamos, por ejemplo, pues muchos artículos, escribimos mucho contenido, pues eso tiene una repercusión porque luego eso se publica y cuanto más publiquemos más repercusión tendremos, eso es evidente. En ese aspecto, hoy en día con los medios digitales, a través de las redes sociales y a través de plataformas digitales se pueden publicar muchísimos contenidos, infinidad de contenidos que nos pueden hacer destacar y sobre todo que nos pueden hacer desarrollar nuestros talentos, porque de eso se trata. No se trata tanto de que las personas que sean creativas tengan un éxito arrollador, sino de que consigan publicar lo que crean de una manera
accesible, de tal forma que todo eso va a quedar publicado de por vida y también después de su muerte. En ese sentido, diríamos el desarrollo del talento diríamos que enlaza con lo que planteaba Aristóteles hace 2300 y pico años, cuando hablaba de la eudaimonía, el florecimiento, el bienestar, la felicidad. Efectivamente, para el propio Aristóteles, el desarrollo de las capacidades intelectuales, del talento en definitiva, y artísticas, podríamos decir también, por supuesto, es la finalidad última del ser humano, para ser más feliz. En ese sentido, la vida teórica, la vida contemplativa, la vida artística era para Aristóteles la mejor vida, era la propia de los seres humanos, ya que tenemos capacidad racional. En ese aspecto somos diferentes a los animales irracionales, con todo el respeto que merecen, por supuesto, también. En ese sentido, me parece una vía perfecta la de dedicarnos a actividades artísticas, creativas, que nos gusten, incluso actividades de invención, actividades científicas, el que así lo desee, etc. Pero yo creo que, sobre todo, teniendo en consideración cuáles son nuestras capacidades reales y en qué lo hacemos mejor, en qué destacamos más. También hay otro aspecto muy a tener en cuenta y es que no hace falta buscar la perfección absoluta porque eso no existe. En muchas ocasiones en la actividad creativa hay que hacer cosas y unas pueden salir mejor, otras no tan bien, siempre con unos mínimos de calidad, por supuesto, y a veces lo que no tiene una excesiva perfección, por decirlo de alguna manera, o no es absolutamente perfecto, tiene más resultados que otros contenidos que en cambio parecen más elaborados, más perfectos. O sea que eso no significa que haya que hacer las cosas de forma descuidada, ni mucho menos, pero sí que lo importante es producir, es crear, y después de lo creado, pues se va diferenciando, se va distinguiendo pues unas cosas de otras, pero al final lo que cuenta es crear, crear y crear. En ese sentido, eso es algo que a veces también se olvida. Tampoco se trata de que haya que hacer pues 1.000.000 de cosas en la vida o varios millones de cosas, porque no hay tiempo material suficiente en la vida, probablemente para hacerlo, pero sí se trata de hacer lo más posible y de la mejor forma posible, de crear, en definitiva. No hay que olvidar que solamente un 3% de la población tiene comportamientos creativos o desarrolla contenidos creados por él mismo y que posteriormente publica, bien sea a nivel digital, en Internet o de otras formas. Esa es la realidad, porque claro, es más cómodo vivir en la zona de confort porque realmente simplemente consumiendo contenidos de otros, películas, libros, artículos, etcétera, música, eso está muy bien también, nadie dice que eso no se puede hacer, claro que sí, pero yo creo que también eso hay que complementarlo con una actividad creativa propia, particular, y que luego eso se difunda para las demás personas por si lo quieren ver, leer, escuchar, etcétera. En ese sentido, me parece que el desarrollo de las potencialidades de cada persona es un deber de cada uno, a mi juicio, y es un derecho también que todos tenemos. Porque es triste que pase toda la vida en una actitud pasiva, sin hacer nada creativo, y que luego llegue la muerte y esa persona no ha desarrollado todo lo que podría haber conseguido. En ese sentido me parece triste, pero es mi opinión personal nada más. En cualquier caso, el desarrollo personal es algo procesual, es un proceso, y también hay que disfrutar en ese proceso de creatividad, de aventura, en cierto sentido, de descubrir nuevas cosas que nos puedan interesar. En ese sentido, hay un planteamiento de exploración, de búsqueda continua, de cómo crear nuevos contenidos, de cómo cambiarlos, de cómo modificarlos o de cómo buscar pues, nuevos desarrollos creativos que hasta ahora no habíamos pensado en ellos. Todo ese tipo de planteamientos siempre son positivos. En definitiva, para desarrollar más el talento también hay que ser hasta cierto punto ambicioso, hay que ser audaz, hay que asumir riesgos controlados, pero riesgos al fin y al cabo, y sobre todo hay que tocar muchas puertas o simplemente hay que buscar posibilidades que están ahí presentes, pero que si no las aprovechamos desaparecen. En definitiva, buscar ser personas activas, dinámicas, por supuesto con tiempos de descanso suficientes, lógicamente, y yo creo que esa es la vida mejor, la vida de desarrollar los talentos que tengamos, porque de esa forma al final de la vida nos sentiremos más contentos, más satisfechos con nosotros mismos y habremos realizado una serie de cosas que van a quedar para nosotros
y para los demás también. Muchas gracias a todos por su atención y hasta siempre.